Presentamos al ingeniero Rodolfo Torres Barrera, egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de México en 1974. Es fundador de SPEXA y de Tecnoecología. Fue director general de Protección Ambiental de la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México de 1995 a 1997, auditor coordinador reconocido por Profepa y auditor líder ISO 14000 acreditado por ANSI RAB en 2001. Vamos a dar la bienvenida y comenzamos con la entrevista. Hola, Rodolfo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho ánimo, trabajando muy duro en todo esto de las acreditaciones y ver cómo queda la nueva legislación y qué implicaciones tiene. Sí, bueno, pues primero que nada te agradecemos mucho la colaboración que estás haciendo con nosotros con la que es la celebración de la Semana de la Normalización con MAC. Obviamente esto pues tiene relación con el Día de la Normalización que se celebra mundialmente el miércoles 14 de octubre. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Como podemos recordar, en este año ISO tiene el tema relacionado a la preservación del planeta, por lo que estamos presentando el día de hoy esta entrevista o esta charla con este tema, ¿no? La preservación del planeta a través de las normas. Para ello, pues te voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué importancia tienen las normas en el cuidado del ambiente y la preservación del planeta? Si te voy a ser franco, hace muchos años cuando iniciamos la revisión de las normas, yo no estaba convencido hacia dónde íbamos. Estoy hablando de hace 30 años, algo así. Hoy estoy completamente convencido de que tenemos que buscar normas que nos indiquen cómo llevar a cabo las cosas, que sean iguales, que sepamos de qué estamos hablando. Cuando no tenemos eso, cada quien hace lo que quiere y cada quien obtiene los resultados que pues está buscando, pero no los podemos hacer equivalentes a otros resultados. La importancia de todo esto es, para empezar, cuando nosotros midamos una emisión de contaminantes, que cualquiera pueda medir en las mismas condiciones, con las mismas características y que obtenga los mismos resultados. Si no se hace igual, no podemos comparar. No podemos decir si alguien está fuera de un reglamento o está cumpliendo con ese reglamento. Y eso es muy importante. Entonces, necesitamos las normas que nos indiquen cómo vamos a realizar nosotros esas mediciones. Y estoy hablando de contaminación ambiental. Puedo hablar de contaminación del agua y me pasa lo mismo. O sea, ¿cómo puedo decir que una calidad de agua es buena o es mala si no la refiero a algo? Entonces, la importancia de las normas es eso, precisamente, el que nos va a dar los métodos de medición. Tenemos que saber con qué equipos tenemos que medir y tenemos que obtener los mismos resultados. Y de eso se trata la normalización. ¿Y quiénes son los que se encargan de elaborar estas normas ambientales? Yo te puedo decir, México tiene convenios internacionales desde la década de los 40, 1946, 47, a través de aquella época la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tenía ya México relaciones con la organización ISO y estaba México comprometido a cumplir con todo lo que era la normatividad ISO, la Organización de Estandarización Internacional o de normalización internacional en aquella época, ISO. Entonces, desde ahí, nosotros en México empezamos a hacer legislación, la legislación ambiental. Se publicó la primera legislación como ley ambiental en México en 1971.
Luis Echeverría era el presidente de la República y él fue a una reunión internacional en Estocolmo, Suecia, 1972, y para eso quiso llevar el compromiso de México de que ya estaba actuando para prevenir la contaminación ambiental y además ya tenía una legislación México, con todo y que era un país que estaba en vías de desarrollo, tal como él lo manejaba. Entonces hacíamos las traducciones, adaptábamos a nuestra realidad en aquellos momentos en México y se publicaban esas normas. Las normas técnicas ecológicas sustituyen a las NOMS en aquella época porque ya la Subsecretaría de Ecología empieza a hablar de los efectos en la salud de los seres vivos y entonces ya lo toma como que puede hacerlas cuando quiera, ya no tiene que estar esperando a que se las acepte el Congreso de la Unión y cosas por el estilo. Y todo por un beneficio hacia la salud de los seres vivos. Así empieza un cambio, un gran cambio. ¿Quiénes son los que se encargan de realizar de realizar y de hacer que se cumplan estas normas ambientales? Bueno, en primer lugar son los gobiernos, es una obligación gubernamental. Por eso existen y por eso los acuerdos internacionales, por eso hizo, donde todos tenemos que estar cumpliendo con lo mismo. O sea, no le puedo exigir a un país X una legislación diferente. ¿Por qué? Porque vivimos el día de hoy en forma global. Todo problema que nosotros estemos generando en un lugar no tiene fronteras. Los problemas de contaminación no tienen fronteras. Lo único que te va a servir es la ley, los reglamentos y las normas. El saber cómo debes de medir para poder entregar resultados y tomar decisiones gubernamentales. Se permite que esa industria se ponga, es el caso del impacto ambiental, y con la auditoría ambiental viene casi la inspección. ¿Cómo voy a inspeccionar a esa industria y cómo la voy a sancionar? Entonces, el primer elemento es, no le permito que se ponga una industria que va a causar muchos impactos, ¿sí? O tiene que hacer muchas cosas muy costosas que no le van a convenir. Pero una vez que está instalada la empresa, tenemos que buscar que esté cumpliendo con la normatividad. Pero es el gobierno. Ahora, el gobierno no tiene la capacidad para andar inspeccionando a todos los mundos. A mí me tocó. Yo era el director de Ecología en el Estado de México y yo tenía a mi cargo la inspección del Estado de México en aquella época con 122 municipios y yo con 17 inspectores. ¿Cuándo voy a poder llegar a todos los municipios? Ahora imagínate a nivel federal. A nivel federal es terrible. O sea, ¿cuánto personal tienen a nivel federal las autoridades para poder estar inspeccionando? No se puede. Entonces ahí fue cuando se crea la figura de la unidad de verificación. En cierto modo, es la ayuda que tiene la autoridad para poder ir a revisar una industria a petición misma de la industria, pero por obligación de que tiene que cumplir. Tenemos que resolver los problemas del futuro. Y ahí es donde viene la primera pregunta que me hiciste. ¿Por qué la importancia de las normas? Bueno, ya después de haber visto este panorama, ya vemos hacia dónde vamos, por qué la autoridad tiene que presionar, por qué tiene que sancionar, por qué tiene que clausurar, por qué puede dar premios, por qué puede decir, esta empresa está certificada a nivel internacional como ISO 14,000 en este caso, a nivel mexicano como su industria limpia o institución limpia. Esos son los certificados que está entregando la misma autoridad después de ver el cumplimiento de la norma, que lo hacen estas unidades de verificación o unidades de inspección, que son los que revisan que se cumplan la normatividad. ¿Qué tan desarrollados estamos en México respecto a la elaboración de estas normas ambientales? Bastante, bastante. Tenemos expertos muy buenos. Yo recuerdo desde mi primera época, ya recién egresado de la escuela, que puse mi primera empresa ambiental en 1978 y que de ahí empecé a meterme mucho en el área ambiental. Me importó muchísimo el participar en hacer las normas, donde estaban haciendo las normas, donde yo veía a los expertos de Pemex. Yo era un jovencillo, y me veían así como el chiquillo que llegaba ahí a ver qué va a aportar, ¿no? Si no tiene experiencia. Pero ahí adquirí mucha experiencia con todos los comentarios de esos expertos. Luego se hacen la Secretaría de Ecología, la Subsecretaría de Ecología,
y ya se habían formado en México expertos en el gobierno que se dedicaban a cuestiones ambientales y que todavía siguen, muchos de ellos todavía siguen. Y ahora nuestra obligación de los mayores, de los expertos, es capacitar a los jóvenes en ese tipo de reglamentaciones, de normatividades, para que ellos también vayan aplicándolas en México, a nivel gubernamental, a nivel industrial, a nivel sociedad, a nivel investigación, a nivel capacitación. Todos tenemos que estar en lo mismo, por eso son las normas, para que todos estemos hablando de lo mismo. ¿Cómo se puede participar en estos temas sobre el cuidado del medio ambiente? Por ejemplo, para que se integren todos estos jóvenes, o así, o entre todos, como dices, que se reúnan a lo mejor estos expertos que ya son mayores, que conocen todo y tienen esta experiencia. O sea, ¿en dónde pueden reunirse? Me gusta mucho tu pregunta y te voy a responder con mi caso particular. Cuando yo era estudiante, por alguna razón me interesó mucho estar en una sección estudiantil de una organización de mi carrera que se llama Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos tenía como directivos a gente muy importante de la industria y seguimos teniendo gente muy importante de la industria, de las instituciones de educación superior, científicos que han pasado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Y yo como joven, estudiante, yo dije, yo tengo que estar en una sección estudiantil y poder ir a las convenciones donde se reúnen todos ellos y donde hablan de todos estos temas. ¿Sí? Entonces yo participé, termino mi carrera, pongo mi empresa, o sea, estuve trabajando 3 años en esa área y luego puse mi empresa en cuestiones ambientales, 1978, puse mi empresa. Y entonces yo me tuve que acercar más a todos ellos y empezar a buscar hacer un comité de protección ambiental dentro del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Y en ese comité de protección ambiental, exigirle a las autoridades que nosotros participáramos en la elaboración, en la ayuda de las normas. Y desde ahí el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos empezamos a trabajar en todo esto. Hemos seguido alentando a los jóvenes para que puedan participar de todos estos trabajos, de todos estos esfuerzos. Ahorita yo vuelvo a ser el presidente del Comité de Protección Ambiental del IMIC, del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, y ya estoy buscando a qué jóvenes vamos a empezar a llamar para que estén con nosotros y que nos ayuden en esas tareas, que sepan cómo se deben de hacer y qué es lo que pretendemos. Pretendemos, para empezar, un México mejor, ¿sí? Y eso nos va a llevar a un continente mejor, y eso nos va a llevar a un planeta mejor, pero nos va a llevar a estar en esa globalización, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, y necesitamos que los jóvenes participen verdaderamente. No, pues sí, está muy bien. Y mira, yo, por ejemplo, de este lado, como joven, te puedo así como a lo mejor también externar, ¿no? Esta parte que en la que, como decías, o sea, a lo mejor luego no está muy a la mano este tipo de convenciones. Normalmente nos es más fácil ver otro tipo de eventos, exposiciones, conciertos, y estos no son tan populares, por decirlo así, ¿no? Con una palabra. Yo creo que a lo mejor alguna problemática que pueda haber, así como una barrera entre generaciones, pero que a lo mejor las dos estamos con la ideología de querer un bienestar en el planeta, los jóvenes que se ponen a estudiar o que eligen de carrera algo que tiene que ver en este sector, en la parte ambiental, es esta parte del conocimiento, porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que en la parte de evaluación de la conformidad es un sector muy amplio, muy grande, pero no es muy conocido. Si tú le hablas a algún, algún joven que está en la universidad o que está por terminarla, si le dices, si le hablas de normalización, no va a saber qué es la normalización. Normalmente, por ejemplo, me pasó hoy, rapidísimo, le dije a una chica que está en la universidad, le dije, ¿para ti qué es la normalización o qué entiendes? Ellos entienden que la normalización es la nueva normalidad, lo que se está viviendo en la pandemia, cuando no tiene nada que ver. Entonces, esta barrera de acceso a la información, de que a lo mejor en los planes de estudios se involucre más un poco esta parte, creo que estaría muy bien, aparte de hacer pues muchísimo más difusión, ¿no? De estos convenios,
invertir un poco a lo mejor en las mismas universidades en infraestructura para poder crear estas convenciones o más cosas prácticas que llaman mucho la atención. Esta es mi aportación o mi punto de No, vista desde este lado de pero que fíjate, me da gusto porque habemos muchas organizaciones gremiales. Por ejemplo, yo estoy en la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Ahorita soy vicepresidente de Química y Petróleo. Y nosotros estamos buscando acercarnos a los jóvenes y tener eventos a nivel internacional, ¿eh? O sea, y sobre todo ahorita que tenemos estos medios de comunicación. O sea, antes era muy difícil. Vamos a hacer una convención en Guadalajara. Bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que los jóvenes vayan? ¿Cuánto les va a costar ir? ¿Quién los puede apoyar becándolos? Desde ahí teníamos los problemas, ¿sí? Era muy difícil, pero el día de hoy, pues es muy relativamente sencillo y económico. Nos conectamos por este medio y estamos transmitiendo nuestros conocimientos, nuestra información. Ahora, yo te voy a decir, no es por presumirte, pero yo fui maestro de ingeniería ambiental durante más de 30 años en la Facultad de Química de la UNAM. Y en el programa de estudios que teníamos hablábamos de normalización, o sea, hablábamos de la legislación, aunque estamos hablando de ingeniería, para nosotros es importante que sepas qué es lo que tienes que cumplir y que existen esas normas y que teníamos que cumplirlas. Ahí sí hablábamos de normalización, pero era en términos técnicos, sí se sabía. Si tú le preguntas a otra carrera, una carrera no de ingeniería, pues no les va a preocupar cómo se hace un procedimiento, cómo se mide una contaminación, etcétera, etcétera. Para eso están otros técnicos e ingenieros, ¿sí? Por eso no se sabe mucho de la normalización, pero es una obligación para todos. Es una obligación porque es la metodología para poder llegar a hacer algo bien. Una norma lo que te dice es cómo lo vas a hacer bien. Y una vez que te acostumbras, porque ese es el otro problema, ¿eh? Cuando tú le dices a una industria, vas a aplicar todas esas normas en tu industria y tienes que poner un sistema de gestión de la calidad y tienes que hacer esto y esto y esto. No estamos acostumbrados, eso también lo puedo entender. Muy pocas empresas están ya en esos mecanismos, sobre todo las empresas grandes. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, si tú no estás cumpliendo con esas normas internacionales, entonces vas a tener problemas de mercado, no te van a comprar. Está obligando a que compren a empresas que están certificadas ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, ISO lo que quieras. ¿Ok? Eso nos está llevando. Y son mecanismos donde tú estás viendo, oye, tienes que hacer esto, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Que te falló. Ok, ¿cómo lo puedes corregir? Y ahí viene la mejora continua. Y una vez que tienes la mejora continua, puedes seguir adelante con procesos donde te das cuenta que estabas gastando dinero, que no estabas teniendo un buen proceso y que todo lo puedes mejorar. Incluso puedes mejorar, hasta te obliga los esquemas a capacitar a tu gente que no se hacía tan fácilmente. Estos esquemas nos llevan a capacitación, nos llevan al involucramiento de todos los trabajadores de la empresa, desde los obreros hasta el director general. Si el director general o los dueños de la empresa no están convencidos de que tienen que cumplir con estos procedimientos, esa empresa no va a cumplir y a lo mejor su futuro es desaparecer. Sí. Tienes toda la razón, y o sea, como decías, al final del día, la normalización nos involucra a todos, ¿no? O sea, desde la parte industrial de querer poner una empresa, desde la parte administrativa de cómo capacitar a tu gente, desde la parte a lo mejor mercadológica de cómo vas a poder vender si no tienes un certificado. Todos estamos involucrados en esta parte y sí estaría muy padre que se tuviera un mejor acceso, más conocimiento, ¿no? Bueno, volviendo un poco también al enfoque de la parte ambiental, ¿quiénes, o más bien qué importancia tiene la acreditación conforme a la infraestructura de la calidad y pues todo lo que repercute en el ambiente? Pues tiene muchísima importancia. Lo vemos cada vez más. O sea, tenemos un problema que se ha estado hablando desde hace mucho, el cambio climático. Cada vez como seres humanos
generamos más contaminación. Todos, todos. No nada más las industrias, nosotros mismos en nuestras casas somos consumidores de muchos productos que vienen empaquetados y que lo primero que hacemos es tirarlo y no sabemos ni a dónde. Tenemos que ser razonables en lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que todos tener, toda la sociedad, ir cambiando nuestra mentalidad. Todavía vemos mucha gente que en las calles va y tira basura sin preocuparle qué va a pasar. Como que piensan que el gobierno tiene la obligación de barrer y todo esto. Pues a lo mejor sí tiene la obligación, a lo mejor no tiene la capacidad, pero vamos a pensar que tuviera la obligación. Imagínate cuántos barrenderos necesitaríamos para que estuvieran barriendo a cada rato, porque todavía no tenemos la conciencia. Todavía hay mucha gente que va circulando en sus vehículos y tira su basura a la calle. A lo mejor no tenemos también dónde tirarla, ¿eh? O sea, eso, tenemos que pensar en toda una infraestructura. Por ahí nos están invitando y les voy avisando a una plática de cómo vemos las ciudades del futuro, los ingenieros. Sí, lo estamos haciendo desde la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, que yo formo parte desde hace muchísimos años. Nos están invitando a que veamos cómo podemos pensar las ciudades del futuro, cómo deben de ser. Sí, hace muchos años cuando yo fui parte del gobierno y me tocó esa responsabilidad, el señor gobernador en aquella época nos pedía que pensáramos en que hiciéramos todo a futuro, no que estuviéramos viendo de resolver los problemas de ahorita, sino que nos fuéramos pensando hacia qué va a suceder, por qué tenemos que hacer algo así si no hay una planeación. Desafortunadamente en nuestro país, nuestra planeación es exenal. O sea, sale un presidente, llega otro y no continúa con los planes que tenía el anterior, o sea, se cambia. Debemos de planear a 20 años mínimo o a 30 años, debemos de planear e ir trabajando todos, esté el gobierno que esté, ir trabajando en ese sentido. De otra forma, siempre vamos a estar desviándonos de los caminos, ¿ok? Pero sí es muy importante la normalización de todo para que todos contribuyamos con nuestros conocimientos y con nuestra experiencia, en principio, como te digo, a un México mejor. He reflexionado sobre que hemos avanzado. No me puede decir a mí nadie que no hemos avanzado. He estado en iniciativa privada, he estado en el gobierno, he estado en la academia y he visto que hemos avanzado. Tenemos mejores programas de estudio. Los niños desde primaria, desde el kinder, ya les están enseñando cuestiones de ecología. Antes no nos enseñaban nada de eso. Entonces, yo creo que hemos avanzado bastante y siento que vamos muy bien como país. Ahora necesitamos que nuestros gobernantes respondan, ¿sí? La sociedad tiene que exigir que haya respuesta por parte de las autoridades en términos de salud de la población. Y eso es una parte fundamental. Muchísimas gracias. Fue una entrevista muy, muy completa, con muchísimos puntos de vista. Me gustó mucho que nos estuvieras dando este contexto histórico y del por qué o cómo se llegaron a ciertas cosas o estos avances de los que nos estás platicando. Te agradecemos mucho, Rodolfo, la participación que has tenido para CONMAC sobre estos temas. Es algo muy, muy importante. No sé, quisiera hacerte una última pregunta que no tenía planeada y se me acaba de ocurrir. Actualmente estamos en una época de la humanidad, por decirlo así, no refiriéndome a la pandemia, sino a la parte de la expresión, de que ya hay muchas manifestaciones y cosas de ese estilo. ¿Tú crees que realmente estas manifestaciones tienen una buena respuesta en apoyo a las causas, hablando en el sentido ambiental? Tenemos organizaciones en México que también han buscado mucho de esto. Por ahí hay gente, ingenieros químicos que tienen asociaciones específicas para cuestiones ambientales y que tienen programas de radio, tienen programas de televisión y hablan mucho sobre el tema ambiental, tratando de concientizar a la gente. Eso es lo importante. Sí, tenemos la necesidad de acercarnos a los expertos para que verdaderamente nos indiquen cuáles son las situaciones que se están manejando, qué implicaciones técnicas tienen e incluso qué implicaciones económicas tienen. ¿Se puede o no se puede resolver? Yo como ingeniero químico te digo que soluciones hay para todo. Podemos resolver cualquier problema técnico que nos pongan. Está súper bien todo esto que nos dices. Pues muchas gracias otra vez, Rodolfo.
muy- por la participación. Te comento también que, bueno, esta es una nueva sección que vamos a tener en Mac como parte de nuestro contenido, pues para la gente interesada o la gente de la comunidad, que se llama Plática como un experto. Estamos iniciándolo como un programa con videos que podemos estar publicando cada mes de nuestro canal de YouTube y justamente, ¿no? Para promover este conocimiento y le pueda llegar sin excusa alguna a quien sea, ¿no? Y bueno, seguir compartiendo el conocimiento, que es algo muy, muy padre, muy bueno y que obviamente si se aplica en beneficio de la sociedad, pues puede tener resultados muy buenos para todos también. Pero Pues yo está ahí. Entonces, quiero agradecer a MAC, a Mexicana de Acreditación, la oportunidad que me da, la oportunidad que hemos tenido de estar platicando de qué es lo que necesitamos en este México, de todo lo que se sufrió para poder llegar a tener esta nueva entidad de acreditación. Fueron más de 20 años de lucha. sí, muchas gracias otra vez y también por ser parte igual de la estructura de MAC y estar aquí apoyándonos desde el consejo directivo y también con tu conocimiento. Pues ya damos por finalizada esta entrevista. Que estés muy bien y pues bueno, esperemos que nos puedas apoyar en futuros episodios de Plática Con con todo un gusto, experto. Que con estés todo muy gusto, bien, cuando ustedes Rodolfo. me lo pidan. A tus órdenes, Geraldine. Saludos a todos. Igualmente. Bye.